Cuando hablé con Ángel, le dije, oye, mira, estamos teniendo unas charlas entre coaches, charlas entre personas que nos dedicamos al coaching, que no son una clase, o sea, no se trata de dame la rueda de la vida o explícame cómo funcionan las constelaciones. No, se trata de conversar de esos temas que en el día a día de un coach suceden y que pues los que apenas están egresando de este rollo son informaciones que les parecen bien valiosas, ¿no? Ahí, de hecho, es como mentoría en ese sentido, porque estás hablando de alguien que ya pasó por donde tú quieres pasar. El tema es un tema que nos pasa a todos, desde que empezamos a estudiar hasta que ya ejercemos el coaching. La delgada línea entre acompañar a alguien y convertirnos como en quien resuelve el problema o el terapeuta, esos roles que muchas veces no queda claro qué te toca y qué no te toca. Y pues empezamos, Ángel, te paso el micrófono para que no sea tanta la desmadrugada, ¿sale? Muchísimas gracias. Le damos a todos un aplauso de estos que no se escuchan. O en el chat ya saben que si ponen ochos, significa aplausos. Así es que le podemos poner muchos aplausos. Ángel, todos tuyos. En primer lugar, agradecerte muchísimo que tengas la deferencia de invitarme, porque, bueno, si puedo aportar algo y puede ayudar algo, pues yo genial. Si algo me gusta en la vida es compartir lo que he aprendido, mis experiencias, y que le puedan valer a las personas. Cuando tuvimos el gusto de que vinieras a México y que estuviste acá en Club Intuición, yo te compartí. Yo te descubrí accidentalmente en internet y no hay una generación de coaches que yo haya formado que no hayan visto tus videos, que no se hayan entrenado para entender qué es el modelo de coaching sistémico. Todos llegamos a través de ti. Así es que la grandiosidencia de haberte conocido fue muy padre y pues claro, es un honor tenerte esta noche, de verdad. Pues, no esta noche, pero aquí hay sol. Aquí todavía hay sol. Pero bueno. Para mí también, porque además, bueno, no sé si la gente sabe cómo fue la coincidencia, que es que a mí se pone en contacto este amigo común que tenemos, Alberto, y oye, tal, que nos querríamos saber si alguna vez vienes para México y tal, y le digo, ¿cómo que si voy? Digo, si estoy aquí. Dice, ¿cómo que estás aquí? Digo, estoy en Ciudad de México. Me dice, ¿verdad? Digo, sí, estoy en el TEC de Monterrey. Ay, ¿tú podrías venir y tal? Digo, pues mira, la semana que viene, digo, si queréis, sobre el miércoles, el jueves puedo. Ah, pues deja que hablemos. Oye, todo se cuadró y de repente me vi en Guadalajara allí, rodeado de gente maravillosa, y dimos una conferencia que la verdad que estuvo muy, como decís vosotros, muy padre en cuanto a muy glamurosa, con mucha gente, muy agradable. La verdad que la recuerdo con mucho cariño. Fue, creo, el último gran evento que tuvimos ahí, porque después pasaron clases normales, las clases que teníamos entre semana y todo, y ahora, como la mayoría ya saben, ya cerramos el salón. Ya ahorita ya estoy desmantelando, ya lo entregamos. Entonces, creo que fuiste el evento de clausura y no lo sabíamos. Y sí, entonces, bueno, sabes, ahorita me hiciste notar un tema ahí sistémico. No les he agradecido a los del TEC de Monterrey, porque ellos me ahorraron todo tu traslado, tu llegada. La verdad es que fue una gran coincidencia, que a lo mejor algún día tenemos chance de decírselos, pero muy padre. Ahora, justamente porque tú manejas sobre todo tu metodología que es sistémica, ahí es bien difícil saber si estamos haciendo terapia o estamos haciendo coaching. Entonces, ¿cómo se da, cómo distingues tú cuando la gente ya se puso, por ejemplo, a llorar en el ejercicio? ¿Me meto, no me meto? ¿Es terapia, es coaching? ¿Qué? ¿No? ¿Cuál es esa delgada línea? Mira, si la tuviera que distinguir y tuviera que resumirla muy corta, para mí es la línea que separa el porqué del para qué. Okay. Yo siempre que me he metido en el porqué y el porqué, digo, a ver a dónde llego, que a lo mejor yo este terreno no lo conozco y de repente se abre aquí, entre comillas, un trauma y a ver cómo lo manejo. Mientras que si siempre que trabajas para el para qué, es muy difícil entrar en terapia. ¿Por qué? Porque estás yendo hacia la solución, viendo cómo quitar los obstáculos, cómo realmente romper creencias, pero no entras en la parte de para atrás. Yo siempre digo que cuando alguien quiere saber esas frases que dice, yo quiero saber el por qué me sucedió esto, el qué es lo que causó esto, yo digo, no sé yo hasta qué punto realmente es interesante. Y yo a veces estoy preparado, porque, bueno, es verdad que estoy formado en algunas técnicas de terapia, etcétera, pero yo no me puedo considerar un experto en terapia ni
vamos, ni por asombro. No, y yo creo que se da más cuando con una metodología como la tuya, que tomas las figuritas, las piezas, y parece que estás adivinando tanto el futuro como el pasado, entonces como que se presta a decir, oye, dime de dónde viene esto, ¿no? ¿Qué secreto guardaba mi bisabuelo que ahora yo cargo con este dolor en el hombro izquierdo que no me permite voltear la cara, ¿no? Y se vuelve, pareciera que tienes ahí la herramienta que me va a resolver todo, ¿no? Como adivino. Estás como con las cartas del tarot ahí frente a la persona. Vamos a ver, es que aquí hay que distinguir, no sé los que saben, que la herramienta mía procede de las constelaciones de Hellinger. Vale. Y las constelaciones, si bien, digamos, es una herramienta terapéutica, porque está basada en otras técnicas de terapia que Hellinger, voy a decir, fusionó y luego desarrolló su propia herramienta. Y de ahí que la herramienta de constelaciones primero requiere de muchos más años de formación y requiere de un autotrabajo muy profundo, porque puede que es verdad que con una constelación abras una herida, digamos, profunda a una persona o a un sistema y tengas que saber, como yo llamo, coserla y cerrarla, ¿vale? La herramienta de coaching sistémico, realmente, si no quieres meterte, no hace falta, ¿vale? Y yo, además, siempre, aun en constelaciones, que, bueno, he estado muchos años, llevo muchos años en ello, a mí me gustó mucho cuando giró las constelaciones de las primeras constelaciones, que eran muy de... Nosotros le llamábamos de levantar muertos. Ajá. Levantar muertos era, ¿qué te pasó esto? Pues es que el abuelo, no, es que era el bisabuelo, no, es que era el tatarabuelo. Y había empezado a levantar allí muertos y yo decía, Dios mío, si parece que aquí somos desenterradores. Ajá. Cuando cambió a la nueva tendencia, lo que se llamaron las nuevas constelaciones, que era más ir hacia el resultado o hacia la solución, es verdad que se veía lo que podía haber pasado, pero ya no se intentaba resolver, ni que el abuelo le dijera a la abuela no sé qué, ni que a ver si el tío había tenido un amante y sacamos al amante del tío que ya estaba allí. No, ya se empezó a ver qué era lo que hacía falta para que la persona solucionara. A mí me engancharon mucho más. De ahí es de donde yo salté al coaching sistémico, y en el coaching sistémico es verdad que, hombre, puedes hacerle alguna pregunta y si eres experimentado poder ir hacia atrás en línea del tiempo y ver con lo que realmente le ocurre, pero yo os diría que si no sois expertos, no habéis estudiado una carrera o de psicología o algo parecido, no hace falta meterse. Yo siempre soy, y los que me sigáis en las conferencias, yo siempre me enfoco a la solución. Y la solución es el para qué, y vamos a ver cómo resolvemos, y dejemos el pasado, como yo decía, a los muertos tranquilos, que ya llevan tumbados tiempo y no hay que levantarlos. Me quedo pensando en cuando tú dices, incluso puedo, como no tocar nada sensible, te refieres a cuando la persona no explica su problema. Tú simplemente le dices, bueno, tú sabes quiénes están representados aquí, tú sabes con las piezas y todo. Pero te hago una pregunta diferente. A pesar de no estar en un proceso terapéutico, ¿las emociones caben? ¿Se vale llorar, aunque no esté haciendo propiamente una onda terapéutica? ¿Tú cómo ves el rol de las emociones? Vamos a ver. La emoción es una manera de liberar, digamos, iba a decir trauma, no es verdad, una vivencia no resuelta, ¿vale? Entonces, cualquier vivencia que tú no has resuelto del todo se queda grabado en el sistema nervioso. Y el sistema nervioso desbloquea a través de una emoción. Entonces, es normal que para pasar una creencia o para pasar simplemente un obstáculo, necesitas un poco de la emoción. Y hay veces que yo me hace gracia porque entendemos todos que si hablamos de la emoción es, voy a decir, esa tristeza o ese llanto. Pero yo he visto pasar emociones a base de carcajada, pero vamos, de carcajada de partirse en la espalda, ¿eh? Y eso también es una emoción disfrazada de otra manera y la ves a la persona reír compulsivamente y hay que dejarla porque es la manera de liberar. De hecho, hay una técnica muy bonita que a mí me enseñaron y que a veces la utilizo, pues yo la utilizo muy simple, y es que cuando a la persona le quieres hacer pasar algún trauma o bloqueo, etcétera, le hagas temblar.
¿vale? Le colocas en el suelo o de pie, de hecho hay una meditación hasta de Osho que va de ello, y le haces que haga el shaking, que se llama, la vibración en el suelo. Porque el sistema nervioso cuando vibra suelta el miedo y la emoción, ¿vale? Entonces, no hay que entrar en terapia, que es diferente de saber el porqué y de dónde vino y la vida, sino si haces la liberación emocional que necesitas para estar, voy a decir, más fuerte o más centrado con el sistema nervioso, más equilibrado para ir hacia adelante. Sí, te entiendo perfecto. Ese tipo de ejercicios es como para simularle al cuerpo y el cuerpo conecta, ¿no? O sea, si yo hago la postura, si yo hago ese movimiento, mi cuerpo lo ubica con el tema del desahogo y de pronto se empieza a dar. Entonces puedo llegar de los dos lados. Y lo que tú estás diciendo es simplemente la liberación, que además probablemente es muy necesaria para poder acercarnos a ese futuro deseado, ese estado deseado, lo cual no significa que estoy cerrando el ciclo y hablando con mi papá que ya no está y reconociendo, no. Y eso es lo que hace que no sea propiamente terapia. Bueno, entonces las emociones tienen un espacio y se vale. ¿Existirán emociones que se están gestando en ese momento? Así como se está gestando una idea de un futuro que no había pensado, de pronto me pueden dar emociones positivas como euforia, entusiasmo, y es simplemente la emoción que en ese momento se está gestando por el proyecto. ¿Puede ser? Vamos a ver, el conocimiento que yo tengo de emociones y lo que he experimentado es que yo defino la emoción como el flujo de energía que pasa por el cuerpo en un momento dado y que depende de cómo impacte al cuerpo, digamos, le hace expresar, digamos, lo que llamamos una emoción. Lo que es verdad es que el cuerpo es un contenedor de energía, ¿vale? Y si al cuerpo le sacas una energía, tiene que entrar otra. Entonces, si el cuerpo desbloquea una energía colapsada, puede venirle una energía de euforia, de alegría, etcétera, porque lo que hace es suplir. Es como cuando dicen, quítate una creencia, pero sustitúyela por otra, porque si no entrará la que quiera y no serás, voy a decir, dueño del movimiento. Entonces, en la emoción pasa también lo mismo. Y yo además distingo dos grandes tipos de emociones, lo que yo le llamo las primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas que son reales del momento. Yo ahora mismo puedo sentir algo que no sé muy bien qué es, que si lo dejo salir a lo mejor pues me da llanto, o a lo mejor me da alegría, o a lo mejor me da tristeza, o a lo mejor me da euforia. Y si me preguntas qué es, digo, pues no lo sé, me ha venido, ¿vale? Exacto. Y esas sí son buenas y liberadoras cuando estás trabajando en una sesión, porque son momentáneas y algo se le está liberando aunque no sepa el por qué, pero eso le está ayudando. Las secundarias que yo llamo, que no son nada, voy a decir, no ayudan nada, son esas que, no sé si entendéis vosotros lo que eran las plañideras de antes, cuando se moría alguien, aquellas señoras que iban a llorar, que había que llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, porque había que llorar, que parecía, y ellas lloraban muy bien. Bueno, pues las emociones secundarias son de ese tipo. Son las personas que metiendo un recuerdo, oyéndote a un recuerdo, empiezas, y es verdad, la emoción se mueve. Pero no es una emoción liberadora, es una emoción simplemente de movimiento circular, que normalmente además necesitan de ruido, necesitan de personas y además son agotadoras. Así como la primaria una vez sale, uf, qué bien me he quedado, sea del tipo que sea, la secundaria es una emoción que digamos es un lastre. Entonces, yo eso que enseño en los cursos a distinguirlas y a cómo sacarle a la persona de la secundaria, que en verdad está circulando alrededor de una primaria, para al traerle lo que yo llamo a presente, es que tendría que enseñaros, bueno, no sé cómo mostrarlo ahora de golpe, pero es como hacerle venir a presente y veréis cómo cambia, digamos, de una emoción que no le va a ayudar a una emoción que realmente le es liberadora. Y a veces hasta con el tiempo, a los días, comprende lo que ha pasado. Ok, a lo mejor yo te hago retrorrastreo. Lo que te estoy entendiendo es que lo que debemos de buscar es que la persona contacte la emoción genuina, porque la otra es más la pantalla con la que está evadiendo a la otra emoción. Y
buscar, ¿no? Buscar que de verdad. Y que una de las características de esta emoción pantalla es que es agotadora y no te desahoga, o sea, no sientes al final, ay, qué rico que ya la saqué, sino que nuevamente la representas y vuelves a quedar muy cansado, porque en el fondo es falsa, la estás interpretando, ¿no? Pues bueno, más o menos así te lo entendí. Así, es así, perfectamente lo has explicado. Y es fácil, como se dice, traerla presente. No sé los que de aquí hayáis visto en algún momento un vídeo de Hellinger o estáis estado con constelaciones. Hellinger tenía un sistema muy bueno para sacarlo, de él aprendí eso y luego otras cosas, que era cuando de repente la persona ponía ahí a llorar en la silla y te le decía, a ver, ¿me puedes mirar a los ojos? Y el otro, así, ¿Qué pasó? Ajá, y ajá. tal. Y miraba y tal, y dice, no, pero mírame, sí, te estoy mirando. Y dice, no me estás mirando. ¿De qué color los tengo? Y hacía así. Oye, era automático que la persona enfocara para que le saliera la emoción primaria. Era Ah, la manera que Hellinger tenía de traerte a presente. ¿Vale? Luego hay otros métodos, digamos, de ver visualización o de hacer movimiento de ojos, pero Hellinger lo hacía así y yo lo utilizaba en algún momento porque me gustaba mucho cómo le traía a la persona de pasado o de memoria, digamos, de una emoción memoria a una emoción primaria. vente al presente. O sea, él lo que le exigiera, veme bien a los ojos a detalle, pero eso lo que obligaba a la persona era a contactar y se soltaba. ¡Wow! Exacto. Ese ejercicio nunca lo había escuchado. Muy bueno. A ver, te voy a hacer una pregunta, pero voy a compartir una anécdota para darle contexto. Lo que quiero saber es si alguna vez te pasó que hubiera una situación donde dudaras de qué hacer porque sí se tocó demasiado algo y ya no sabías. Entonces yo cuento una anécdota personal. En una ocasión organizé un curso y puse a las personas en grupitos de 3 personas. Cada quien tenía que compartir un problema que tenía y los otros 2 le tenían que dar ideas de cómo resolverlo, ¿no? Era muy básico, era más como una lluvia de ideas. Entonces yo voy caminando entre la gente y escucho a una de las triadas y dice la señora, pues por mi culpa se murió mi bebé y porque se murió mi bebé me abandonó mi marido. Y yo voy caminando y escucho eso y siento así en la panza y digo, en la madre, ¿no? O sea, primero, ¿qué van a hacer los que están con él? Pero más seguro que esto va a venir a mí. Bueno, ¿qué es esto? Yo pensé problemas de trabajo, ¿no? Pero yo en ese momento me sentí rebasado. Dije, ¿cómo atiendes a una persona que se siente responsable de la muerte de su hijo y que además eso lo llevó al abandono, ¿no? Entonces, tuve un momentito como de pánico y lo que escucho es que su compañera le dice, no me lo vas a creer, pero yo viví lo mismo hace 14 años. Qué padre que te tocó conmigo. Entonces yo digo, uff, ¿no? Y dice el de junto, ¿y qué crees? Yo soy tanatólogo, ahorita lo trabajamos. Y yo, ¡ay, no! El terapeuta experto de las pérdidas y todo estaba ahí. Bueno, entonces esas son las cosas que son como mágicas, ¿no? Que yo pienso que cuando nos preparamos para cualquier oficio, pero en este caso en el coaching, nos preocupa mucho que nos pase algo así, como que se te salga de las manos, como que te toque la persona que justo frente a ti se desploma, le da un brote psicótico o algo. Pero en esa ocasión, mi aprendizaje fue, las cosas son perfectas y el universo se va a acomodar y si tú no eres el terapeuta estará en ese momento. Entonces, bueno, con ese contexto, ¿alguna vez has tenido una situación que por un momento pensaste que se iba a salir de control o por la mecánica que usas, no? A ver, os tengo que contar un poco mi experiencia. Yo comienzo mi andadura en el mundo del desarrollo personal porque por una crisis personal, nunca mejor una depresión, caigo en India y digo caigo porque decido irme para allá inconscientemente y yo caigo en la comuna de Osho. No sé si habéis oído hablar de él, pero Sí, sí, bueno, el sí. místico. Y yo ahí estuve, yo fui durante 5 semanas, 3 años seguidos y me metí en todo tipo de terapia, pero para recibirla yo. Ah, Entonces, yo experimenté situaciones, voy a decir, diría que insospechadas que me podrían pasar. Y a mí me enseñaron a salir de ellas. Yo no te puedo decir que no pueda que haya alguna situación que me pueda pillar en la vida que no sepa. O sea, yo lo que no sé es de por qué ocurren o cuál es la razón, voy a decir, psicológica y racionalizada. Pero a nivel práctico, yo
hoy en día creo que tengo situaciones para sacar a gente hasta de epilepsias y de catarsis, porque yo he hecho mucha catarsis, o sea, me he metido en profundidades emocionales muy grandes. De hecho, me dedico a hacer cursos de emociones vivenciales de fin de semana. Entonces, si tuviera que resumir, primero dos cosas. Yo creo que en el mundo del coaching puro y duro es muy difícil meterte en un charco que no puedas salir. En el mundo del coaching. Otra cosa es el que quiere tirar, como yo digo, y hacer de psicólogo. Pero tú en el mundo del coaching, si realmente lo que te dedicas es a hacer preguntas y a manejar, lo más que puede pasar es que alguien entre en una emoción. Si a esa emoción lo único que le dices a la persona, no te preocupes, tú respira tranquilamente, estate en la emoción y respira tranquilamente, y si ves que se va a coger este truco que os he dado de, oye, sigue en la emoción pero mírame a los ojos, tranquilamente mírame a los ojos, tú sigue en la emoción y respirando pero mírame a los ojos, le sacáis muy rápido, pero muy rápido de la historia. Lo único que tenéis es que tener confianza en que eso funciona, ¿vale? Y hacer el truco este que os he dicho, y si te dices, si te estoy mirando, y dices, no, ¿de qué color tengo los ojos? Y a lo mejor te dice verde y los tiene verde, y dices, ¿verde seguro los tengo? Y él se fija más y dice, sí, y dice, pues yo creía que los tenía marrones, pues ya está. Le has sacado de la emoción muy rápido de la secundaria y ya no le dejas volver y ahí se ha acabado. Luego le derivas muy tranquilamente y le dices, oye, yo creo que a lo mejor tú tienes un tema profundo y ya, pues vete a un especialista, ¿vale? Ahí está. Yo hay que entender que yo al haber trabajado con constelaciones muchos años, en constelaciones sí aparecen cosas muy potentes porque la persona es absorbida a lo mejor por una energía o por una emoción que no es ni suya, ni sabe cómo va, ni sabe a lo mejor canalizarla. Yo he tenido experiencias de trabajar hasta en cárceles, con personas psicóticas. Entonces, yo ahí tengo experiencia, pero voy a hablar al coach. El coach, no os preocupéis. Entrando en preguntas tranquilamente, lo más que puede pasar es que venga una emoción que le desborde, de esas que parece que se va a romper. Os diré y os podría asegurar al 90% que esa emoción es secundaria, porque toda emoción que es... que parece que no va ni a respirar y que se va a quedar ahí, hacerle el truco este muy suave, decirle, oye, mira, no importa, sigue, pero intenta mirarme a los ojos un momento, que te va a ayudar, ya verás, y le vas trayendo, o le dices, oye, perdona, ese cuadro que hay ahí, que no lo veo muy bien, este color rojo, y el otro le hace mirar, que se quedará como que no le haces caso, y mira, sí, es rojo y tal. No, pero sigue en la emoción, pero solo mira el color para ver si es intenso o no, y a ver qué te dice el color. Da igual, es un pretexto para traerla presente. Ya le veréis cómo sale, está recolocado, le volvéis a hacer una pregunta normal, no tiréis de la pregunta de atrás, ir hacia adelante. Bueno, ¿y esto cómo lo resolveríamos? La mejor pregunta para sacar a alguien de una emoción de para atrás, bueno, las mejores que yo sé, cada uno que haga las que quiera, es enfocarle en la positividad. Y oye, ¿y qué tendría de bueno esto? ¿Qué sientes que te ha aportado esto de bueno porque te hace mirar hacia adelante? Entonces, en cuanto le saques a presente con y le hagas una pregunta de mirar hacia adelante, haya pasado lo que haya pasado, aunque te entre en tetania, a mí me ha entrado gente en tetania, ahí a punto de, y le haces esto que te cuento, eso sí, le tienes que acompañar, o sea, dejarle, ¿vale? Vete haciéndolo, mírame, tú no te preocupes, esto que te está pasando está bien, pero tú respira y mírame a los ojos, tranquilamente, es que para que me veas el color, que ya verás lo que te va a ayudar, ahora te lo contaré. Y normalmente salen muy rápido. A ver, entonces yo rescato varias enseñanzas de lo que nos acabas de compartir. Una, aunque seamos coaches, toda oportunidad que tengamos para trabajar con nosotros mismos es valiosa. Porque tú lo que me estás diciendo es, pues todo eso que yo hice allá con lo de Osho, que a lo mejor no pensaba que me iba yo a dedicar a este tema, ahora me doy cuenta, me fortaleció mucho, ¿no? Esa anécdota que yo te cuento, yo todavía no tenía la maestría en psicoterapia ni nada, entonces por eso para mí fue, ¿qué vamos a hacer, no? Pero conforme me he ido preparando, siempre te da esa tranquilidad. Y la otra, está la persona, empieza a contactar con esta emoción,
el tema nada más es que tú no te enganches con la emoción, porque ahí tú también le puedes reforzar esa emoción secundaria y haces más complicada la situación, sin ser frío, sin ser grosero, sin ignorarlo, porque es una persona que está experimentando algo, lo acompañas desde una cierta tranquilidad que tú tienes. Por eso insististe ahorita varias veces en decir confianza, ¿no? Tú ten confianza. Una vez me mostraron un libro y desgraciadamente como no me explicaron cómo se llamaba, nunca lo he vuelto a ver. Pero aquí decía que cuando una persona está sufriendo, hay una cierta arritmia, el corazón es como caótico y que todos sabemos que un buen abrazo cuando nos sentimos mal nos cae bien, pero aquí lo que hicieron fue medir el ritmo cardíaco de la persona que daba el abrazo y lo que observaron es que tenía un ritmo estable y que después de un rato de estar abrazando a la otra persona, el corazón inestable copiaba, le hacía como rapport, copiaba a la persona estable. La conclusión era, el orden siempre termina sometiendo al caos si le damos el tiempo. El problema es, yo soy coach, de pronto la persona empieza, como tú dices, a tener así el telele. Si a mí me angustia eso, no es una buena idea, porque entonces yo sí le estoy agregando ahí una carga innecesaria a lo que de por sí la persona no está sabiendo qué hacer. Entonces entiendo que en una cierta paz interior, con mucha seguridad, lo acompaño, ¿no? Y yo estoy en presente. Te voy a dar un ejemplo que lo va a entender casi todo el mundo y que es muy parecido salvando las diferencias. ¿Qué pasa cuando veis a un niño pequeño, estos que están aprendiendo a caminar, voy a decir estos que se están levantando y tal, y estás sentado en una silla y le ves al niño que se intenta levantar y que te mira para ver la aprobación y se cae. Y tú le miras tranquilamente y bueno, pues el niño te mira y se levanta y otra vez va. ¿Qué pasa si el niño va y se cae y tú, joder, ay, y te asustas? El niño empieza a llorar, claro, se desborda, aquello es un problema. Pues esto es un poco lo mismo, claro, salvando las diferencias. Hay que entender, claro, yo os invitaría a que cada uno de vosotros hagáis cualquier experimento de que cuando entréis en una emoción, intentar entrar lo más adentro posible, para que veáis que no hay ninguna emoción de la que no se sale, ¿vale? Lo que no te saca de la emoción es tu pensamiento de ¿me va a pasar algo? ¿Esto no puedo? ¿Es que me voy a respirar? ¿Es que me ahogo? ¿Es que yo me ahogo? Y bueno, tú mismo te ahogas porque te lo estás diciendo tú solito. Pero si no, el único foco que tienes que tener cuando estés en una emoción es, la verdad, dite a ti mismo, respira, respira, respira. Y llega un momento que es verdad que a veces parece que no, y llega un momento que el cuerpo hace y ya está. Entonces, todo crecimiento o todo desarrollo tiene que pasar por un momento, voy a llamarlo de dolor o de sufrimiento. Entonces, cuando yo tengo de enfrente de mí a una persona, voy a decir emocionada y tal, yo le miro tranquilo porque digo, bendita alegría que está resolviendo algo, aunque yo no sepa qué es, o está liberando algo, y que sé que se sale de ahí. Es verdad que a lo mejor tengo experiencia para estar tranquilo, pero es una cuestión de realmente esperar, mirar a la persona pacientemente, como tú has dicho muy bien, en un ritmo lo más calmado que puedas y con confianza. Y ya veréis cómo sale de ahí. No, entonces tú nos estás sugiriendo un método de madurar. Y el método es cuando tengas un sentimiento, tú que en este momento estás tomando esta charla o que la estás viendo grabada, cuando tengas un sentimiento, en vez de evadirlo, dale permiso. Porque en la medida en que tú seas capaz de aceptar un sentimiento, trabajarlo y descubrir, como dice Ángel, que siempre se sale, ¿no? Eventualmente se acaba. Los sentimientos, es feo verlo así, pero no dejan de ser unos químicos en el cuerpo. Y al final de cuentas llega un momento donde se agotan y ya cuando se filtraron y ya cuando salieron, te sientes de maravilla porque ya estás detrás. Hablando de Osho, de las cosas que yo he tenido la oportunidad de conocer, estas como la rosa mística, ¿no? Estas experiencias donde se busca así de, a ver, vamos a llorar y a enojarnos, pero horas y horas. Y llega un momento, ya, o sea, no, es que ya no hayas qué más encontrar. Y te das cuenta que detrás de todo ese movimiento, lo que tienes es mucha paz. Pero que esa paz es el resultado de haberte atrevido primero a tocar fondo, ¿no? Vivimos en una cultura que nos enseña a evitar ese fondo. Ahora, no se confunda esto como sufrir por sufrir, ¿no? Sufre por tonterías, no. Pero si ya toqué una emoción, date el permiso, porque así, cuando tu coachee
o quienes no solo son coaches, sino son instructores, cuando alguien te toque, que toca una emoción, a ti no te angustia, es una emoción. Si le damos el permiso, si estamos acompañándolo, yo creo que ahí entra mucho esto del estado del coach. Si yo estoy en presente, si confío, esto se va a resolver más rápido de lo que la misma persona se imagina, ¿no? Bueno. Perdóname Guau, acabas de dar un dato fundamental. Si tú estás en presente durante la emoción, a él le vas a traer a presente, y las emociones en presente son intensas pero muy cortas de tiempo. Exacto. Cortas llamo, no dura más de un minuto, minuto y medio, una emoción de presente. Te os lo digo. Entonces, cuando la persona se emocione, veniros a presente. Yo, por ejemplo, lo hago, me fijo mucho en el jara, en el estómago, y me pongo a respirar ahí tranquilamente, me hace estar centrado y simplemente espero. Es esa frase que decimos, estate en presente, que decimos en el coaching, estate ahí y veréis como la persona no dura más de un minuto en sacar la emoción. Si te enganchas, y está muy bien como lo has contado, wow, ay, pobrecito, ay, ¿qué le va a pasar? A ver si, ay, que lo que sufre, bueno, ahí os vais los dos de cabeza al río. Exacto, sí, porque le echamos leña a la hoguera del otro y esto se va a hacer un tema más grande, porque hasta nosotros lo vamos a experimentar como una tragedia, ¿no? Bueno, hablando de esta delgada línea entre acompañar y resolver, no nada más está el tema de la terapia, sino está el famosísimo tema en el mundo del coaching de los consejos, ¿no? De ese momento en que estás escuchando a una persona que te está planteando su situación y hay una vocecita en tu cabeza que dice, yo ya sé cómo se resuelve eso, con razón me lo mandó Diosito, si yo soy el indicado, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo distinguir entre acompañar y resolver. Vale, me río porque lo de los consejos son aquellas personas que de alguna manera no quieren que sufra el otro. Pero no es verdad, porque lo que quieren es que el otro les agradezca que no han sufrido gracias a ellos. Híjole, y Ángel, no ayuda. Creo que tenemos que hacer una pausa y casi que cerrar los ojos y respirar y asimilar lo que acabas de decir. Supuestamente yo le quiero dar el consejo porque le quiero evitar el sufrimiento. En el fondo le estoy dando el consejo para ser el protagonista yo y para que me agradezcan a mí. ¡Qué acto tan egoísta cuando según yo estoy siendo la encarnación de la Madre Teresa, ¿no? Me encantó. Llévensela todos, por favor. Estuvo buenísimo. Por eso quería ver las caras de todos mientras hablábamos de esto. Bueno, pues continúa. Perdón que te interrumpí, pero wow. No, Qué bueno se las... Es así. El tema está en que lo más bonito, y para mí en el ámbito del acompañar, es acompañar al ritmo del otro. Yo siempre he dicho que aquellas personas que intentan acompañar a alguien y que este alguien vaya a tu ritmo, no le estamos acompañando. Estamos intentándole transformar a nuestros ojos. Claro. Y eso no le ayuda porque él no va a integrar. Es más, si le llevamos demasiado rápido, a lo mejor ni le vale. Y voy a poner aquí el famoso ejemplo de la mariposa, que seguro que muchos lo saben, que es cuando llega esa persona y ve a la mariposa aleteando el huevo para poder salir y porque no sufra, pues le abre el huevito y es verdad que la mariposa sale desvolando y a los 2 minutos cae y muere, porque no tiene la fortaleza para enfrentarse. Claro. Entonces, señores, respetemos que cada uno tenga su ritmo y respetemos que el tiempo de integración de cada uno es el que necesita. Inclusive, yo siempre pongo este ejemplo, lo voy a ver si lo cuento bien en México, porque aquí lo cuento en España por las ciudades. Ajá. Pero es como aquella persona que te dice que quiere ir de Guadalajara a Ciudad de México y tú le ves que está enfocando para América, para arriba, para el norte y dices, ¿para dónde va? Ajá. Es que a lo mejor tiene que ir hasta la frontera para aprender algo y luego bajar. Y no que nosotros, no, que tú para ir a Ciudad de México tienes que ir hacia el sur, que no. Esta parte que no, que los coaches es esto del consejo, no, hombre, no, yo te aconsejo que tú enfoques para abajo. No, señores, si él dice, oye, tú para ir a Ciudad de México, ¿crees que está bien ir para el norte? Sí, lo tengo muy claro. Pues le dejas con tranquilidad. Esto es cuando dicen, voy a hacer esta acción. Y entonces el otro dice, no te conviene, deberías hacer esta otra. Pero no.
si esa persona realmente siente, y lo que tenemos es que sentir, si para esa persona es importante hacer esa acción, dejémosla. Tendrá que aprender algo, ¿vale? Es como cuando alguien está metido en un sufrimiento, en una relación que podríamos llamar tóxica o mala o que no le ayuda, pero a lo mejor todavía tiene que estar ahí un poco, voy a decir, en ese huevo y en esa crisálida, porque hasta que no tenga la fortaleza suficiente, como le saques de ese entorno, no le vas a ayudar. Entonces, en ese sentido, cuando estamos en la línea con acompañar y resolver, por Dios, dejemos de intentar resolver. La resolución solo es una vanidad del ego para sentirte que qué bien lo has hecho tú y que gracias a ti y al consejo que le diste, esta persona está donde está. Y no es por mí, vamos, a mí me da igual, que yo le di el consejo gratuitamente. Yo siempre digo gratuitamente para nada. O sea, le has dado el consejo porque te mordías las uñas. Sí. Pero una pregunta que yo les hago siempre a mis alumnos, que les digo, es verdad que todos en algún momento damos un consejo. No, hay muchas veces que no sabes resolver, voy a decir, en el coaching, y bueno, sueltas una afirmación ahí. Pero la pregunta que te tienes que hacer como coach al salir es, la próxima vez, ¿por qué pregunta lo podrías sustituir? Eso sí es un crecimiento en el coaching. Es verdad que esta vez he dado una afirmación porque no sabía cómo resolverlo. Digamos, he pasado del coaching a la mentoría o a la consultoría. Pero realmente, si quiero seguir formándome como buen coach, la próxima vez que me ocurriera esto, ¿cuál sería la buena pregunta que le podría haber hecho? Y eso sí te hace avanzar como coach. Fantástico, ¿no? Hermosísimo lo que nos estás diciendo, porque es que cada vez que yo doy una sesión de coaching, yo también mejoro como coach, siempre y cuando tenga la humildad, tenga ese reconocimiento de esos detalles que noto. Últimamente me han hecho mucho la pregunta, disfrazada de distintas formas, pero es que, ¿y cuando te das cuenta que lo que la persona se está proponiendo está mal? Y yo lo que les estoy diciendo es, primer punto, ¿tú cómo sabes que está mal? ¿No? O sea, eso, ¿quién te califica a ti? Claro, la respuesta es el sentido común, ¿no? La mayoría de la gente dice, pues es que yo estoy viendo que quiere ir a la Ciudad de México, pero primero va a pasar por Tijuana. Sí, pero me encanta, porque con lo que tú nos acabas de decir, creo que se responde bien a fondo eso. Es entender que ahora sí que, salvo que la persona se va a morir, va a atentar contra su integridad o la de alguien, no hay que meterse, hay que ser un acompañante y entender que esta persona para llegar allá tenía que dar la vuelta. Y que tú también has hecho eso muchas veces. Eso también, decir, claro, ¿quién soy yo? Como si yo avanzara en línea recta todos los días. Entonces, me encanta, ¿no? Eso. Y lo otro es, muy buen consejo el que nos das, curiosamente, pero es que ahorita está siendo mentor. Que si yo me doy cuenta de que solté el consejo, tampoco hay que recriminarse y angustiarse, nada más hay que notarlo y a la salida me encantó el ejercicio. ¿Por qué pregunta lo pude sustituir? Y que no sea una pregunta tramposa que escondería el consejo. No, que sea una pregunta genuina de coaching, ¿no? Una pregunta inteligente que le hubiera ayudado a la persona a llegar a la solución. Tocaste el tema de consultoría y mentoría. ¿Cuál es tu definición de esos dos roles que muchas veces colindan con el tema del coaching? Me vas a permitir que antes de entrar en esto que me has preguntado, diga una cosa que a lo mejor alguno se va, voy a decir, a sobresaltar. Okay. Has llegado a decir que estabas de acuerdo en lo mío, excepto a lo mejor si de repente alguien se quiere matar o suicidar, que bueno, entonces hay que intervenir. Yo llegaría a decir que tampoco hay que intervenir. Okay. Lo único que hay que hacer es que tome conciencia de lo que quiere hacer. Pero si lo quiere hacer, nosotros no creo que debamos ser nadie para cambiar el destino de una persona. Otra cosa es que como coaches lo que le podamos es hacerle tomar conciencia de lo que quiere hacer, y si una vez toma conciencia dice, pues sí, con todo y con ello tomo esta decisión, pues que vaya. Esto en constelaciones se trabaja mucho porque se dice que hay que ser muy respetuoso con el destino de la persona. Y en ese sentido, si la persona es consciente de ese destino y aun con todo y con ello decide seguirlo, ¿quiénes somos los demás en este mundo para decidir que no debe llevar ese destino? Creo que son de esos temas éticos bien finos, ¿no? Y que acordar, se entiende, como en el caso de los psicoterapeutas,
que la ley lo exige, ¿no? Si una persona te confiesa que se va a suicidar, tú tienes que llamar a la policía y tienes que acusarlo, porque tristemente, y pocos lo saben, somos propiedad del Estado, ¿no? Pocas personas saben que tu cuerpo y tu mente es propiedad del Estado y por eso no puedes atentar. Es el único crimen que se castiga previo, ¿no? Si alguien dice que se va a suicidar, se le castiga, porque si te esperas a que lo haga, pues ya no lo puedes castigar. Pero yo pienso dos cosas. Además de que en nuestro oficio de lo que se trata es precisamente generar conciencia, también sabemos esto de que el suicida que avisa generalmente no tiene nada que ver con suicida, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué me está explicando esto la persona? ¿Qué quiere lograr con esto? Y entonces a lo mejor hay como cosas decir, muy bien, ¿y para qué? ¿Para qué harías esto, no? ¿Qué resuelve? Quizás sea la mejor de las opciones, ni dramatizarlo, ni victimizarse, ni engancharse con la persona, que lo clásico sería que quiere llamar la atención con el tema. Pero sí te acepto que es un tema de esos éticos que son bien finitos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es la mejor postura ante esto? Pues cuando nos suceda también guiarnos por nuestra intuición y sentir qué está pasando con la persona, ¿no? Bueno, entonces me ibas a platicar de lo de la consultoría y la mentoría. La consultoría y la mentoría. Vale, para mí, esto es una cosa, el consultor es aquella persona que, voy a decir, te resuelve un asunto que tú necesitas, ¿vale? Oye, yo necesito que alguien fabrique no sé qué. Y entonces el consultor te dice, pues yo te lo fabrico, yo te resuelvo. O necesito conseguir una subvención en no sé dónde. Pues él te la consigue y ya te la lleva. Esto para mí es el consultor. El mentor es aquella persona que por la experiencia que él tiene de fabricar esto o de conseguir esas subvenciones, te dice los pasos que hay que hacer para resolverlo. Entonces ya eres tú el que lo haces, pero siguiendo los pasos que él te ha dado, ¿vale? Y el coach, para mí, es la persona que te hace que tú descubras qué pasos debes dar o cuáles son los mejores pasos que podrías dar para conseguir eso que quieres. Y es muy buena para mí la distinción, ¿vale? Y también saber, a ver, ser coach puro, yo siempre digo, solo en clase y algunas veces. Claro. Porque normalmente, una cosa es que los coaches sabemos lo que es el coaching, pero otra vez el cliente te dice, bueno, hazme un poquito de coaching, pero también hazme un poquito de mentoría, porque es que necesito llegar un poco más rápido. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es que cuando hemos hablado siempre en el mundo del coaching del acuerdo, de firmar el acuerdo, en el acuerdo realmente resolvamos eso. Es, oye, ¿tú quieres coaching puro? ¿Quieres coaching y mentoría? ¿O quieres coaching, mentoría y a lo mejor incluso consultoría? Y lo pactéis. Entonces no pasa nada. Ahora, eso sí, ser nobles y explicárselo antes, porque la gente viene y se piensa que coaching es consultoría o es mentoría. ¿Cuántas veces habréis tenido un cliente delante que te dice, pero ¿no me vas a dar el consejo? ¿Pero no me vas a decir lo que tengo que hacer? Le dices, desde el coaching no. Ahora, si quieres, pactamos otra cosa. Yo ahí es lo que diría. No sé si estas definiciones son igual o allí las tenéis un poco más. Estoy totalmente de acuerdo. Yo veo que un consultor puede no haber tenido la experiencia, pero tiene el conocimiento, como los consultores que van a una empresa, analizan los estados financieros y dan una serie de observaciones a seguir, y quizás ninguno de ellos haya alguna vez tenido una empresa, porque yo lo que me hice fue experto de esto, ¿no? El mentor podría ser, en el caso extremo, el que fue un empresario muchos años y ahora se dedica a dar charlas de cómo ser un empresario, pero no tiene el conocimiento técnico, ¿no? Porque no fue un académico del tema. Y muchas veces te encuentras la combinación. Ahora, creo que la clave, entonces, por lo que acabas de decir, está en el sentido de urgencia. Porque en última instancia, sí tenemos que reconocer que ante la consultoría o la mentoría se puede más pronto llegar al objetivo, pero lo que no hay es un aprendizaje de fondo. El coaching es una metodología que en ese sentido es más lenta. Estoy esperando a que la persona vaya a Tijuana y se dé cuenta que no era por Tijuana y regrese y dé la vuelta y llegue a la Ciudad de México, pero nadie le quita la experiencia de esa vuelta. Y no solo aprendió a llegar a la Ciudad de México, aprendió de geografía, aprendió del universo, de la vida y de sí mismo, ¿no? De cómo es. Entonces, en esta conversación no solo explicar los roles, sino también preguntarle a la persona cuál es su sentido de urgencia.
esto es algo que se tiene que resolver para la semana que viene, bueno, pues entonces a lo mejor sí requieres de un experto al que le vas a pagar y te va a sentar junto a ti y te va a ahorrar mucho del camino, ¿no? Oye, ¿tú crees que sea importante que contrate un gestor para que me ayude con esto de los préstamos? Pues depende. Si no tienes la urgencia, si aguantas un poco de riesgo y quieres aprender y en la vida tener ese conocimiento, pues no contrates al gestor, ve despacio, date la oportunidad de aprender. Pero si esto es algo que implica mucho riesgo para ti y además hay mucha velocidad en el camino, entonces no hay ninguna vergüenza en decir, pues para eso hay personas que ya han caminado lo que yo quiero caminar y me van a ayudar con ese sentido. ¿Qué es lo que está ausente ahí? El aprendizaje. Ahí te añadiría que hay otra cosa que le podrías decir que ayudaría mucho, es la dependencia. Bien. ¿Cuánto de independiente te quieres hacer y cuánto de dependiente? Si yo te acostumbro a resolverte y a decírtelo cómo hacer, cada vez que tengas un problema me vas a llamar para que yo te diga cómo hacerlo. Si yo te enseño a cómo pensar y a cómo descubrir tú cómo hacer las cosas, llegará un momento que a mí no me tengas que llamar y ya aprenderás tú solo el mecanismo. Entonces también iría, junto con eso mismo que tú has dicho, que es el nivel de urgencia, el nivel de dependencia que quiera crear esta persona. Y de ahí hoy aparecen los famosos consejeros, que son aquellas personas que están pegadas siempre a las grandes personas que toman grandes decisiones y lo tienen ahí todo el día porque ya llega un momento que ellos no saben pensar por sí solos y necesitan siempre el consejo de esto, de los consejeros. El rol que antes tenía el bufón del rey, que tenía que estar ahí junto y diciéndole cosas, pero como oficio. Y sí, me encanta lo de la dependencia, porque además es esta extraña paradoja que decimos, en el coaching, nuestra máxima aspiración es que el coachee se libere de nuestro modelo, que incluso se sepa cómo llevar solito al camino, ¿no? Que se haga las preguntas adecuadas, que sea capaz de generar soluciones, y ese momento en que el coachee te dice, ya, yo creo que ya no necesito, o me voy a dar una pausa, debe de ser gratificante para ti. Claro, la paradoja está en, oye, pero entonces ya no tengo un cliente. Pues en mi experiencia, y tú me dirás si no también te ha pasado a ti, normalmente tienes más clientes, porque esa persona que aprendió a hacer esto, que se siente autónoma, que está muy satisfecha con lo que logró, es tu principal promotor. Y te empiezan a llegar muchos más clientes que antes en función de que no los estás tratando de retener. Porque el consejero sí quiere retener, ¿no? Quiere, no, pues que dependa, no les voy a soltar toda la fórmula para que me mantengan aquí, para que yo tenga que regresar. A ti te ha pasado, supongo, ¿no? Así es, sí, además me pasa mucho y cada vez que me he dado cuenta que estoy intentando retener a alguien, como tú dices, me he dicho, me tengo que buscar un coach que me haga una sesión porque veo que en algo no voy bien. Cuando tienes esa, digamos, esa sensación de escasez y si se me va a ir este, no va a venir otro, digo, ¿dónde está la ley de la abundancia? Digo, ahí no vas bien trabajándote. Y normalmente... Otra de las preguntas que me hago, que me hace mucha gracia con esto, es que cada vez que me viene un coaching nuevo, el que sea, y me plantea un caso, y esto lo cogí de una amiga mía muy graciosa que decía, ¿qué me tendré yo que trabajar para que la vida me haya traído esta persona con este tema? Claro. Yo me he dado vuelta a ver ahora yo por qué tengo que movilizar esto, que algo no debo tener resuelto, que la vida me lo ha traído. Claro. Y es verdad, si le dais vueltas, normalmente la vida os trae unos asuntos con los coaches que tenéis, que en ese momento de vuestra vida tenéis vosotros que mover algo interiormente. Es verdad que estáis en otra posición respecto del coachee, por eso le podéis ayudar, pero vosotros tenéis ahí un área todavía, voy a decir, para evolucionar o desarrollar. Y entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, cuando el coachee se independiza de ti, cuando ya sabe guiarse, también lo puedes interpretar como, ok, seguramente yo ya trabajé también lo que a mí me tocaba, de tal manera que nos estamos liberando los dos, ¿no? Él de la enseñanza que traía conmigo y yo del acompañamiento. Así bueno, es. Sí, perdón, Ángel. No, nomás estás de acuerdo. No, que así es, que estoy de acuerdo. Bueno, pues ya para cerrar, porque ahora sí que ya van a ser las 3 de la mañana para ti. Un par de preguntitas. Ahora que me he despejado, ¿no? Ahora me vais a mandar a la cama. Primero tenías ojos como de japonés y ahora sí ya tienes ojos de español y ya te voy a mandar a dormir. Perdóname, yo sé. Pero ya sabes que cuentas conmigo, así es que si tú me dices, Pau, ahora tú vas a darle a mis alumnos una charla, bueno, a la hora que sea, cuentas conmigo. Un par de preguntas sueltas. Uno,
regresándome rapidito a lo de las constelaciones, por ahí había un rumor que decía que las constelaciones familiares dejaron de practicarse en España porque como había mucha gente que tenía parientes que habían fallecido en la guerra mundial, mejor ya no se hacía, por lo que decías de la levantada de los muertos. Entonces, quiero nada más preguntarte si tú habías oído de ese rumor, de que allá mejor no, porque en Europa es imposible por lo de la guerra mundial, o si a lo mejor es como un rumor que surge de esto que tú estás diciendo de que cambió de la primera versión que tenía Hellinger a la segunda versión donde saben que ya no, porque si le seguimos rascando, pues siempre va a ver que este mató a este y este al otro, ya no sé quién y nunca acabamos. ¿Habías oído ese rumor o solo llegó a México? No, yo no lo había oído, pero te puedo decir a lo mejor, y esto me viene ahora por si puede valer, y es que como normalmente se dice que en constelaciones los asuntos duran aproximadamente 3 generaciones, ¿vale? O tienen el mayor impacto, estamos ya con casi 5 generaciones por después de la guerra. Claro. Entonces, a no ser que estés constelando a personas de una edad mayor, normalmente ya no hay ese impacto, ¿vale? Claro. Pero esto es apreciación personal, pero no había oído eso yo por España, ¿eh? O sea que... Sospecho que el rumor vino de ese comentario que hiciste hace rato, de que en las primeras generaciones había mucho por qué, y el mismo Hellinger de pronto dijo, ya no hay que rascarle para atrás, como que se transgiversó. Bueno, ver, segundo. Añado una cosa. Hellinger, cuando desarrolla el tema de las constelaciones, su gran foco era toda la historia de los campos de concentración. Y él trabajó mucho con todo lo que produjo los campos de concentración y lo que había aportado a las generaciones. Por eso normalmente cuando iba a los países tiraba de las últimas guerras que había habido y cuánto había todavía de impacto. Pero es verdad que luego, voy a decir, los consteladores que somos un poco más modernos, porque tenemos diferencia de edad con él, y que ya, bueno, sabemos de la guerra, por ejemplo en España, la guerra civil, pero ya te ha pillado más de lejos, pues es verdad que ya trabajábamos o no poníamos tanto el foco en eso. Pero ya las primeras constelaciones con Hellinger sacábamos muertos de la guerra, pero como churros, vamos, o sea, ahí caían de todo tipo. Sí. Quiero contextualizar para los que están escuchándonos que una de dos, o de plano nunca habían escuchado el término constelación familiar, o lo han escuchado, pero le dan una connotación como mística, como mágica, como que la gente encarna personajes o algo por el estilo. Estamos hablando primero que nada de una metodología y que se utiliza en un modelo terapéutico, que es el clásico de Hellinger, pero que también, por ejemplo, en coaching, cuando hablamos de coaching sistémico, se puede utilizar de manera maravillosa y son como las mismas piezas, pero tiene un enfoque diferente. Entonces, no estamos hablando como de invocaciones o de encarnar a alguien que no está ahí, es el inconsciente de la persona proyectando toda su información. Yo a veces lo visualizo como cuando tú tomas una naranja y la abres hacia afuera y puedes ver toda la estructura de los gajos, este tipo de herramientas, las constelaciones, ¿te acuerdas el tablero que te enseñé de Psique? Ese tipo de herramientas nos ayudan mucho como para ver lo que normalmente sabe la persona, pero no sabe que lo sabe, ¿no? Estamos hablando más bien de una representación. Bueno, segunda pregunta, hablando de eso. El tema del coaching sistémico y el uso de ese tipo de herramientas parecía requerir de esta presencia física, porque el campo morfogenético se conectaba y proyectaba. ¿Cómo te ha ido trabajando por Zoom? Tú que eres un verdadero experto de eso, ¿qué notas? ¿Hay algo que se bloquea o acabas de descubrir que esto es cuántico y da igual, ¿no? Y que no existen las distancias? Cuéntanos, por favor, tu experiencia. A ver, yo lo empecé a utilizar mucho, nada más empezar el coaching sistémico, porque yo qué sé, por suerte, por avatares de la vida, muchos de mis clientes viajaban mucho y entonces me lo empezaron a demandar. Oye, yo no puedo ir a la presencial, ¿por qué no lo hacemos por online y tal? Y entonces, en aquellos momentos yo empecé por Skype, que era, bueno, la herramienta que más tiraba. A ver, yo defiendo mucho la teoría de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, ¿vale? En el que, digamos, el conocimiento y el aprendizaje viaja en el tiempo y en el espacio por los experimentos que él hacía. Yo me he dado cuenta que la conexión de los seres humanos
digamos, no tiene por qué ser física. De hecho, tú puedes estar hiperconectado con alguien solo por teléfono en cuanto, digamos, a las vibraciones de voz, etcétera, se puedan conectar. Yo, vamos, siento que para mí esta, digamos, nueva herramienta de unir al mundo, que es la tecnología, que antes la utilizábamos solo de vez en cuando, pero ahora, bueno, está cogiendo el orden del día, yo me parece que es una, digamos, una manera muy real de realmente sentir. O sea, tú puedes sentir a través de la pantalla lo que le está pasando a la otra persona y la otra persona de ti. Y en el mundo del coaching te puedes conectar a distancia sin problema. Para mí no hay cambio, ¿eh? O sea, yo no... Como todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como es verdad que las constelaciones tienen unas ventajas, las constelaciones digamos, con fichas tienen otras, la tecnología a través de Skype o de Zoom tiene otras, pero saquemos lo que tiene y lo que no tiene, pues bueno, lo sustituimos, pero veamos lo que ganamos y no lo que perdemos, porque la gente parece que estamos más acostumbrados a lo que perdemos. ¿Y por qué no miramos lo que ganamos? Y eso es la diferencia, como decimos, entre crisis y cambio. La crisis parece que es el problemón y el cambio, bueno, pues es la oportunidad. ¿Estarías de acuerdo que hay mucho por descubrir en este campo de cuáles son los verdaderos límites? A mí me vino a la mente, en la antigüedad, las personas se mandaban una carta y jugaban ajedrez. O sea, yo te mandaba la carta, te llegaba, la abría, la leía y decía, ok, entonces su torre la movió a tal lado, ¿no? Y entonces te escribía yo la carta y la mandaba de regreso, ¿no? Entonces me vine a tiempo presente y pensé, pone las figuritas la persona y yo le digo, ok, ¿qué te dice esa forma de poner las figuras, ¿no? Y te deja un mensaje por WhatsApp, ¿no? Pues esto y mi abuelo y no sé qué. Muy bien, entonces tú le dejas otro a 2 horas después. ¿Qué tendrías que mover para que se resuelva el problema, ¿no? Entonces el otro lo escucha, lo mueve, te manda una foto. ¿Por qué no? ¿Quién sabe, no? ¿Qué tan necesario es que estemos haciéndolo de manera continua en un periodo de solo 1 hora o podría estarse dando? Creo que hay mucho por explorar. Habrá un momento donde no tenga sentido y lo interesante de esta pandemia es que nos invitó a romper muchos límites que teníamos, ¿no? Completamente de acuerdo. Una de las cosas que desarrollé, que no había hecho a través de la pandemia, era hacer coaching sistémico a equipos, estando cada uno en un lugar diferente del planeta. Porque hoy en día, con todas estas estructuras internacionales, etcétera, y bueno, ha resultado francamente impactante, vamos, o sea, es una de las cosas que últimamente las empresas me contratan, pues claro, evitan de tener que hacer desplazamientos de los equipos antes, que había que llevarlos a una sala y entonces ahí se trabajaba el coaching de equipos, a que ahora cada uno está en su sitio, reconectamos a través de aquí y vamos, y yo creo que va a ayudar mucho y no nos quedemos en lo que hemos perdido, sino en lo que ganamos, porque el mundo va para adelante, hay que ir avanzando, esto es así y saquemos las ventajas, o sea, esto es lo que de verdad pienso y yo soy muy amigo de todos los cambios que siempre son para mejor. Exacto, maravilloso. Te quiere saludar Alberto y te trae una pregunta. Don Alberto, ¿tú sabes cómo se llama el papá del pato Donald? Don Alberto. Entonces el mismísimo Don Alberto. ¿Dónde estás? A ver, no te veo. Acá estás. Sí, yo le veo aquí. Según yo ya te abrí el micrófono. Ahí estás. Vi a Don Alberto y vi al papá también de Don Alberto en un momento dado, pero ahora ya le he perdido. Por acá andaba Mingo. Acá está aquí abajo. Bueno, Alberto, todo tuyo. Pregúntale. Gracias. Bueno, era un poco... Bueno, me parece interesante abrir esta pregunta, te la hice por WhatsApp, Ángel, porque a raíz de lo que tú me dijiste estuve investigando y ahora traigo un planteamiento diferente y creo que nos va a servir a todos. Lo que estuve investigando y la pregunta que yo le hacía a Ángel es sobre el tema de la transferencia en psicoterapia. Empecé a estudiar un poco el tema y me di cuenta que en resumidas cuentas, cuando estás con una conversación de coaching con una persona, puede ser que inevitablemente la persona, tanto de allá para acá o del coach hacia la persona, se coloque un rol inconsciente, ¿no? Y entonces me vino la cuestión a la mente de pensar, cuando estamos hablando de coaching sistémico, me parece un poco inevitable que la persona que está haciendo, que es el coachee, pues sí ponga un rol al coach, sí pongan un rol al coach.
Entonces, a lo mejor no me quiero meter tan a profundidad al rollo de la transferencia, pero sí preguntarte, cuando has estado en esos espacios de coaching sistémico, ¿cómo haces para que sea funcional cuando el coachee te pone a ti en un rol inconsciente? Cuando se empieza el coachee como a ver en ti a la autoridad que le hacía falta o al papá que estaba buscando, esa situación, ¿no? ¿Tú cómo lo haces, Ángel? Iba a decir muy fácil si te das cuenta. Claro. Simplemente devolviéndole una pregunta, porque normalmente cuando te pone la autoridad es cuando empieza a pedirte respuestas. Okay. Y entonces, yo hasta en el coaching sistémico que digo, que me dice, bueno, pero dime tú la respuesta. Digo, pues entonces vamos a hacer una cosa, te voy a sacar una ficha que me represente a mí. Y colócala aquí donde estaría en el asunto. Y entonces la coloca, tal, y entonces le digo, venga, ahí tenemos a Ángel. Venga, ¿cuál sería la pregunta que le harías a Ángel? Y entonces, pues dice, pues esta y tal. Y digo, y vamos a hacer un juego, digo, hazlo como un juego, pero a ver, ¿qué sientes que te contestaría Ángel? Pues Ángel me contestaría, ¿qué tal? ¿Y tú qué le querrías preguntar entonces a Ángel? Pues yo le preguntaría entonces esto otro. Y entonces, ¿qué crees que te contestaría Ángel? Tal. Y llega un momento que él solo se hace las respuestas, claro. Y le digo, pues qué bien, qué suerte tienes, porque mira, ya te has respondido tú solito. Y entonces lo que le hago ver es que él mismo puede encontrar las respuestas y que no le hace falta por colocarme esa autoridad. Bueno, pues ya lo habíamos comentado hace rato, pero para que lo ubiquen, él es Alberto Morales, que fue el que tuvo esa intuición muy venusina de que dijo, a ver, pues voy a contactar a Ángel, y resulta que Ángel estaba en la Ciudad de México, y así es como nos conocimos. Entonces, me da mucho gusto tenerte aquí, hermano. Me encantó. Muchas gracias, Cuau. Bueno, Ángel, yo cierro con una pregunta que nos hicieron ahorita aquí en el chat y que me parece preciosa. La hizo Lorena. Ella lo que ha estado escuchando, pues es que tú no solo eres un gran coach, sino que has estudiado muchas cosas y has estado, por lo pronto ellos ya saben que has estado con Hellinger y con Osho, ¿no? Esas dos escuelas han afectado mucho tu vida. Entonces, la pregunta que ella hace es, considerando que has hecho una gran trayectoria en desarrollo humano en distintos ámbitos, ¿qué dirías que el coaching te agregó que no te había agregado Osho, las constelaciones, la terapia? ¿Qué te dio el coaching a ti en tu propio proceso de desarrollo? ¿Qué te aportó? Buenísima pregunta. Y te lo voy a decir porque fue por lo que me enganché. Cualquier terapia que yo he conocido o técnica de ayuda, ¿vale? Todas pasan porque tú de alguna manera tienes que hacer algo para que el otro, digamos, sane algo o arregle algo o traspase algo. A mí la distancia a nivel de la ayuda, que no es que estés distante, no estás en la cercanía, de la pregunta para que la persona resuelva, fue lo que me ayudó. Porque cualquier otra técnica estás, entre comillas, proyectando. No es que en el coaching no proyectes, pero proyectas muchísimo menos, pero cantidades indigentes menos, ¿vale? Y eso es por lo que me enganchó, porque yo soy muy partidario de que el ser humano tiene que aprender a resolver las cosas por sí mismo, porque si no, no habrá una evolución. No nos desarrollaremos, quedaremos en un estado de letargo, ¿vale? Entonces, para mí el coaching lo que le añadió a cualquier otra herramienta que conozcas y cualquier otra formación que tengas es que te permite que, aunque tengas ese conocimiento, no lo vuelques como tal, sino vuélcalo en hacerle las preguntas que sean, voy a decir, más nucleares a la persona para que la persona descubra, porque eso sí que le va a dar fuerza. Me encanta. Y aparte, es una excelente pregunta para cerrar el tema que vimos el día de hoy, ¿no? Esa delgada línea entre acompañar y resolver. Lo que tú nos estás diciendo, en el coaching encontré una metodología que de inicio está diseñada para no involucrar, para no resolver. Que suceda de manera pequeña, pero las herramientas de coaching bien manejadas tienen toda la intención de mantener esa distancia y de permitir la autonomía de la persona. Me encantó. Ángel, te agradecemos de todo corazón el esfuerzo, la hora. Ya vendrás, ya iremos.
Y tenemos muchas cosas, porque además en la parte donde en la formación de mi modelo de Visión Coach nos metemos a lo sistémico, pues no solo seguirá siendo un referente, sino la idea que yo traigo es que podamos hacer un módulo contigo, ¿no? Y como ahora ya se rompió esta limitante de que, ay, no, pero es que en la computadora no siento, y ya todo se puede hacer. Tú has estado trabajando mucho en línea en este tiempo. Ya estoy, sí. Será ya estoy fantástico dando formaciones. Exacto. Sí. Que pensemos en hacer ese módulo contigo para que se conozca bien a fondo la herramienta y, si se puede, rematarla con algo presencial, ya sea que vengas, que nosotros nos vayamos allá a visitarte, será fantástico, pero ya no hay límites, ¿no? La contingencia trajo muchas bendiciones y muchas oportunidades. Es verdad. Así es como lo vemos. Bueno, entonces voy a poner la cámara de todos, para que se vea la emoción con la que nos da muchísimo gusto que hayas estado acá con nosotros. La gente te está poniendo muchos ochos que para nosotros significan los aplausos. Gracias. Todo en lo personal, te quiero agradecer muchísimo el esfuerzo, la dedicación, y aparte creo que fue una charla deliciosa. Pasen muy bonita noche todos, disfrutemos y sigamos aprendiendo de grandes maestros. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Os deseo de corazón lo mejor para todos. Gracias, ha sido un placer. Cuídense, buenas noches.